¿Qué tal, ingenieras? Ingenieros, buenos días. Buenos días, profesor. Hola, Luz, ¿qué tal? Hola, Buenos buenos días. días, profe. Diana, ¿qué tal? ¿Qué tal Muy a bien. todos? Buen Ramsés, día, ¿qué Inge. tal? Por supuesto, claro, ¿qué tal? Bueno, retomamos esto. Espero que hayan tenido oportunidad de entregar lo que se les había pedido. Sé que la primera indicación había sido por correo, pero para tener un poco más de control de sus asignaciones, decidí publicarlo en Classroom. Espero que hayan tenido oportunidad de revisarlo. No solo eso, sino para tener un poco más de elementos, ¿no? En una misma actividad salieron dos. Recuerden que son actividades de reforzamiento. Entonces, tendríamos al día de hoy esas dos actividades evaluables que se agregan a la generación de su firma digital, ¿no? Allá en los primeros días del semestre. Entonces, ahí vamos generando cosas. ¿Alguien tuvo algún problema con lo que se les pidió para esta tarea moral o tareas morales, así en plural? Ah, yo le puse en los comentarios de Classroom, con el procedimiento no tuve problema, Sí, pero a la hora del entregable sí tuve problema porque como se me llenó el almacenamiento de Google, se lo envié al correo. va, vale. Sí, sin problema. Ahí lo checamos. Gracias. Sí, por supuesto. Pues ese tipo de condiciones, digo, yo he olvidado porque muy en particular los problemas de infraestructura locales aquí. No sé si alguien esté viniendo a tomar sus clases a la facultad, no lo sé, ¿no? Pero los que están en casa perciben, digo yo sé que ya pasó el rato, pero perciben algún problema recurrente en cuanto al uso, por ejemplo, en particular de Zoom, que es, digamos, como que el estándar de la licencia institucional. Algunos utilizan, me parece que Meet de Google, pero no lo sé. En el caso particular yo tendré que preguntar, ¿perciben algún tipo de problema particular específico de la herramienta Zoom que les complique todavía más el desarrollo de sus sesiones? Bueno, profe, yo como tal no percibo problemas con la plataforma, sino con mi señal de internet, porque yo vivo en bueno, así que vivo en un cerrito, y entonces se va mucho la señal y el internet que tengo en mi casa a veces también se va, entonces tengo que usar datos. Claro. Este, a veces no lo escucho o se traba la imagen, y pues nada más. Sí, sí, por supuesto, profesor. Claro, muy válido, muy válido. Es de las cosas a las que, pues solamente los que están de aquel lado también, no digo aquí, pues como la semana pasada que les dije del internet, que es que cayó PC Puma, que no hubo luz, que nadie avisó, así como que pues, sería conveniente que en esa situación en la cual dependemos de la infraestructura, pues avisen con tiempo que va a haber un mantenimiento, pues para cada quien tome sus previsiones, pero, pues son cosas que pasan en la UNAM, ¿no? O sea, nada es infalible. Pues sí, efectivamente. Entonces, no tenemos ni siquiera control de lo que pasa con la infraestructura aquí en la universidad, pues mucho menos lo que puede pasar en sus hogares con sus contrataciones, sus servicios en específico. Entonces, pues ni hablar, y más porque la situación me parece que va todavía un rato más hasta ver qué es lo que pasa con esta situación. Bien, ¿alguien más? Gracias, Ramsés. ¿Alguien más? ¿Todo bien, entonces? Yo nada más tengo dudas que como los subió dos veces, entonces nada más lo subí en una, o sea, ¿no hay problema? O no sé si se equivocó o teníamos que subirlo en las dos. Me parece que si hubiesen leído las asignaciones, hubieran visto que eran dos cosas distintas de lo que estaba pidiendo. La primera asignación consistía en que ustedes generaran a mano exactamente idéntico el mismo desarrollo, con la diferencia de que tenían que comentar, hacer observaciones de su correcta comprensión de cada una de las etapas. Esa era la primera asignación, y la segunda asignación consistía en lo que está en pantalla. A partir de la ecuación A, hacer el mismo desarrollo por su cuenta para llegar al resultado que se está mostrando. No sé si tal vez en mi desesperación de hacerlo rápido, el copiar y pegar se fue exactamente el mismo texto. ¿Alguien puede confirmar lo que acabo de decir? No, sí venían diferentes indicaciones para cada actividad. Si era diferente. De acuerdo, gracias. Entonces sí, la invitación nuevamente es para que lean, ¿no? No era excesivo el texto que estaba acompañando a cada una de las asignaciones, y nuevamente los que lo hicieron en ese sentido se habrán dado cuenta que era una diferencia mínima, ¿no? Mínima, pero el objetivo es generar entregables. Entonces, bueno, siguiendo bajo esta lógica, pues vamos a ver
qué es lo que se puede hacer. Pero es importante, ¿no? Y que cumplan, ¿no? Que cumplan con las indicaciones que aparecen ahí. Entonces es muy importante. Si les piden una orientación particular, tiene que ser una orientación particular. No se vale que me entreguen mi propio documento. Eso es una falta de respeto por completo. La petición es explícita, que hagan su propio desarrollo, que arrastren el lápiz. No importa si es analógico o digital, tienen que arrastrar el lápiz, ¿no? Cuando menos. No me entreguen mi propio trabajo, eso pues, ya lo vi, lo sigo viendo en pantalla, pues no me hace mucho sentido. Les corresponde a ustedes. Entonces, por favor, ¿no? Esa parte de que PDF, una orientación, resolución, si lo hacen en papel, buena iluminación, ¿no? Traten de escribir, pues, no tan mal como yo lo hago en pantalla, ¿no? Tienen más tiempo, tienen elementos, ¿no? Entonces, aprovechar en la medida de lo posible el que estén en casa. ¿Listo? Bueno, ¿algún otro comentario? Me parece que nadie más. Y están como o anfitriones, tanto Sebastián como Carlos Alcalá en una de sus versiones. Entonces, la invitación, como siempre, por si alguien está ya mucho tiempo, yo ya me lanzo a estar escribiendo y hablando y no pongo atención, les pediría que me apoyen con dándole acceso a sus compañeros. Por favor, es que no es su obligación, no es su trabajo, no pueden pasar sin decir absolutamente nada. Yo voy viendo cómo lo resuelvo, pero ahí está la petición solidaria, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces vamos a retomar esto para concluir, ¿no? Esta clase debe quedar esta actividad para la siguiente semana empezar con Forja y tener un poco más de elementos. Entonces lo que voy a hacer es quitar esto. A nosotros ya no nos sirve por el momento. Entonces quitamos esta parte que está. Y ponemos algunos de sus resultados, ¿no? Que debe ser un resultado muy particular. No era una tarea compleja, no lo era, ¿no? Otra vez ese aspecto de ir poniendo atención a lo que hacemos aquí. Entonces, se podrán haber dado cuenta de que era muy simple lo que tenían que hacer. Voy a poner un poco más grande el tamaño y ahí me avisan si esto va funcionando de manera correcta. De acuerdo. Entonces, teníamos algunas de las trigonométricas, ¿no? En particular, me parece que la que tenía que ver con la función seno del ángulo. Entonces, la ocupamos en una lámina anterior, me parece. Voy a regresar un poco aquí, ¿no? Cuando hicimos el primer cambio. Entonces, está aquí en la parte superior, ¿no? La igualdad que necesitamos, lo que está ahí antes de llegar al cero en el primer renglón, es la trigonométrica correspondiente al triángulo rectángulo que hemos estado utilizando en este caso, y para ir de un lado a otro, en el sentido de cambiar la variable radio, perdón, el parámetro de radio y la variable ángulo o diferencial de ángulo, por una diferencial, en este caso, de longitud, que sería el espesor, y que sigue dependiendo por la proyección del ángulo, ¿no? Pero ya en una condición diferencial. Entonces tomamos este mismo valor, ¿no? Es lo que se les pidió en su asignación, este mismo valor. Si lo recuerdan, es, me parece que era R y de alfa, me parece, y esto es igual a la diferencial de H y dos veces el seno del ángulo. Voy a tratar de escribir un poco más despacio, ¿no? No se vayan a dormir todavía de más, ¿no? El mismo valor que está ahí, y recuerden que lo que hicimos fue reemplazar, sustituir la variable que está en la parte de abajo, ¿no? Aquí está, esta igualdad que teníamos, la desarrollamos a partir del triángulo rectángulo que está aquí, ¿no? Aquí lo tenemos desde la primera diapositiva, siempre estuvo ahí la información, era cuestión solamente de darle seguimiento y tomarla. Entonces, esta igualdad que está aquí marcada, esta que está aquí marcada, esta que está aquí, ¿de acuerdo? Es la que nos permite concluir la asignación que teníamos, asignación 2. Bueno, entonces regresamos y tendríamos en este caso particular que entonces podríamos reescribir esto como, me parece, ¿no? DH, DH va a ser igual a dos veces el radio, la función seno del semiángulo del proceso y la diferencial de la función angular, ¿no? Es lo que tendríamos. Y podríamos regresar a la ecuación diferencial que está a la izquierda, que es lo que estábamos pidiendo, y podríamos escribir lo que está del lado izquierdo, simplemente se repite, ¿no?
Y tendríamos a continuación el mismo paréntesis, 1 y menos más la función fricción, cotangente del semiángulo. Y ahora tendríamos por aquí una línea un poco más grande, en donde vamos a poner 2 veces el radio, el seno y la diferencial de alfa. Y aquí abajo tendríamos que poner el espesor variable que ya habíamos colocado o que ya estaba de por sí en esa expresión. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para darle sentido, lo que estamos colocando aquí, vamos a colocar esto, sería asterisco, ¿vale? Y quitamos esto que está aquí y ponemos que nos estamos haciendo una referencia directa a ese lado de la igualdad. Y ya podemos regresar entonces esa función para que quede dentro, tendríamos que esto se siga repitiendo y sería entonces aquí, vamos a colocarlo de esta manera, 2 veces el radio, ¿sale? Vamos a colocar aquí una línea más grande, h, y tendremos en primer lugar, si están de acuerdo, la función seno, seno de alfa, menos y más el coeficiente de fricción que se mantiene y el producto de la cotangente por el seno, ¿sabe? Eso resulta en el coseno, me parece. Coseno del semiángulo, ¿sale? Y fuera de esto tendríamos la diferencial de alfa. Y ese sería básicamente el resultado al que tendrían que haber llegado, nuevamente en esos 4 renglones, y considerando que los 2 primeros ya se habían presentado con anticipación, pues era el resultado que tenían que entregar en su asignación 2, ¿no? Es lo único que tenían que entregar. ¿Confirman el resultado, ingenieros, ingenieros? Gracias, Jair. Listo. Pues entonces tendríamos esa presentación alternativa. Claro que sí. Gracias, Carlos. Tenemos esa presentación, ¿no? Era muy sencillo. O sea, de verdad que el objetivo de dejar las asignaciones no te preocupes, Carlos, no es saturar los datos. Yo entiendo que estamos en una condición muy específica, pero sí generar elementos que tengan ustedes como para que puedan generar algún tipo de número, algún tipo de calificación, ¿no? Y si van siguiendo esto y lo hacen, se van a dar cuenta que es muy simple, así como que ¿a poco es tan fácil lo que pidió? Pues sí, tiene un objetivo que es reforzar. Se supone que el aprender de alguna forma tuvo que haber ocurrido durante la sesión, durante la hora y media que duró, 1 hora 20 o 1 hora efectiva, ¿no? Y ya simplemente es transformar esa comprensión, ¿no? A un resultado distinto, ¿no? Pero dentro del contexto de lo que estamos analizando. Entonces, era muy sencillo, ¿no? No, era, digamos, un 10 en automático para ambas asignaciones, porque pues así tiene que ser, ¿no? Así tendría que ser. De acuerdo, entonces seguimos con este desarrollo. Seguimos con este desarrollo. Aquí debajo tenemos todavía un poco de espacio. Entonces voy a trazar aquí una línea para dividir. Me parece que un poco más extenso. Y necesitamos lo siguiente. Necesitamos en primer lugar algunas aproximaciones algebraicas para las funciones trigonométricas que están ahí presentes. Es decir, tenemos la expansión para la función seno de x, ¿sabe? Y esto es aproximadamente igual en un aspecto, digamos, certero de lo que es una expansión en series. Tendríamos que esto es igual a la misma variable. Recuerden cómo es la función, cómo se generan estos términos, la derivada y evaluarla en un valor en específico. Tendríamos que la función seno es la función impar, ¿no? Y en este caso corresponde a x cúbica, me parece, y sobre 3 factorial. ¿Sale? Y luego tendremos el alterno, que sería más x quinta sobre 5 factorial, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Menos más, en adelante.
Por otra parte tenemos la función coseno. La función coseno de x, que esto es igual a la función par. Esta inicia con 1, que es el término que no cumple, pero de ahí en fuera los demás cumplen con la condición y tendríamos que sería 1, tenemos por aquí menos, y sería x cuadrada y 2 factorial. Eso es un intento de 2. Y 2 factorial. Y tendríamos por aquí más x cuarta y 4 factorial. Y otra vez menos más. Y los demás términos porque estamos truncando la función, ¿no? Y ahí queda. Como un paréntesis en lo específico de esto que vieron en sus cursos de álgebra, recuerden que hay una igualdad que se establece que seno, aquí lo vamos a poner en la pata de arriba, ¿no? La función seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Si recuerdan esa trigonométrica, esa igualdad, ¿no? La utilizamos bastante. Y con esa expansión en serie de Taylor es muy fácil darnos cuenta que cómo se cumple, ¿no? Si estamos hablando de ángulos muy pequeños, ¿no? Ángulos pequeños, tenemos que entonces todos aquellos términos que están elevados a una potencia se hacen más pequeños muy pronto, ¿no? Es decir, la función seno de x, la función x cúbica para valores pequeños de ángulo, pues obviamente decrece muy rápido. X quinta no se diga, x séptima no se diga. Lo mismo ocurre para coseno, ¿no? Para valores pequeños, sus potencias decrecen, ¿no? Aumenta muy, muy rápido. Entonces, cuando ustedes hacen, elevan al cuadrado esto que está aquí, ¿no? Esto que está aquí, todo lo que está del otro lado se tendría que elevar también al cuadrado, todos y cada uno de los términos, todos y cada uno de los términos. Entonces, el primer término para seno cuadrado de x sería x cuadrada. El segundo término sería x sexta, ¿no? Y así sucesivamente. En el caso de coseno cuadrado, tendría que el primero sería 1 al cuadrado, el segundo sería x a la cuarta, y así sucesivamente. Entonces, en su construcción original, ya decrecían muy rápido y los acabamos de elevar al cuadrado. Por lo tanto, el único término que es inmune, digamos, a ese crecimiento o esa modificación es el uno correspondiente al coseno. Todos los demás ya no contribuyen de manera significativa. Entonces, podríamos sumar estos dos, ¿no? Seno de cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y el único término que va a sobrevivir sería el 1 al cuadrado, que sigue siendo 1. Pero es una forma muy sencilla, ¿no? De hacer una demostración de la igualdad que está en la parte superior de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1. Si les pidieran demostrarlo, esa sería la forma. Y más aún, siendo un poco más aventurados, ¿no? Es una pregunta, es una pregunta histórica en el posgrado de ingeniería y en particular de ingeniería mecánica, ¿no? Desde que teníamos como coordinador al doctor Alejandro Ramírez Reivich y que se mantiene con el doctor ay, se fue su nombre. Bueno, el actual coordinador de mecánica. Entonces, cuando ustedes aplican para su maestría o para su doctorado, les hacen un examen de antecedentes y dentro de los antecedentes matemáticos está esta pregunta. Es histórica, ¿no? Entonces, tal vez sería bueno ponerle ahí una nota para aquellos que tengan en algún momento dentro de su plan de vida hacer estudios de posgrado aquí en la universidad. Bueno, pero eso solamente era el paréntesis. Lo que sí es que vamos a necesitar todo lo que es la expansión, no al cuadrado. Entonces, vamos a tomar, ¿no? Porque en ese momento tenemos la función seno y coseno dentro de nuestra expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar algunos de esos términos, ¿no? En función de lo que tenemos en nuestra simbología particular. Entonces, tendríamos que esto que está aquí, del lado derecho, se podría reescribir de la siguiente manera. Tendríamos entonces, lo escribimos completo porque esto es una conclusión, tendríamos que sería aquí la diferencial de este cociente entre la presión radial y el esfuerzo de excedencia restringido, lo explicamos en clase anterior, ¿sale? El mismo cociente, ¿no? La presión radial y creo que es una zona muy alejada de la tableta. La presión radial, ¿sale? El mismo esfuerzo de excedencia restringido que está ahí acompañado. Y tendríamos que remarcar este aspecto de aproximación, considerando que ya tenemos una aproximación anterior, más lo que se va a acumular en este momento, que sería una línea de quebrado. Tendríamos dos veces el radio, que ese no va a cambiar, o el diámetro.
no hay problema. Tendríamos una expansión a un término de la función seno de alfa, que en este caso sería simplemente alfa, ¿sale? Tomando la primera expansión, si este fuese alfa, el primer término sería simplemente alfa. Y el segundo término sería menos y más mu, y la expansión a un término de la función coseno que sería 1. ¿De acuerdo? Abajo prevalece todavía h y tendríamos adelante de esto la diferencial de h. ¿De acuerdo? Ya una ecuación diferencial todavía mucho más sencilla, que insiste demasiado en el concepto de aproximación porque fue algo que establecimos desde el inicio. Y cada una de las simplificaciones, ¿no? Van acentuando esa condición de función o ecuación aproximada. Es muy importante que si no van tomando nota, si de alguna forma están grabando la sesión y lo van a utilizar más adelante, tomen en cuenta esos comentarios, porque si se llega a dejar otra u otras asignaciones con respecto de esta sesión, ¿no? Que tal vez sería conveniente cambiar en la parte superior, si me lo permiten. Esto sería laminado 2, ¿vale? Entonces, tendríamos que tomar en cuenta esto que estamos mencionando para que ustedes lo puedan aplicar a sus propios comentarios, a sus propias explicaciones. Recuerden que la explicación que se les pide en las asignaciones no es para mí, la explicación es para ustedes, ¿de acuerdo? Si a ustedes les queda claro lo que estamos haciendo y las simplificaciones que hacemos, que ejecutamos, ¿vale? Entonces no van a tener ningún problema. Pero vamos a suponer lo siguiente, ¿no? No se está grabando la sesión, o al menos yo no lo estoy haciendo, quien lo está haciendo tiene esa libertad y es su responsabilidad por completo, pero supongamos que alguien entra tarde, llega tarde a la sesión, ¿no? Más adelante, ¿no? Y ve lo que está a la izquierda, que fue el resultado de un aspecto distinto al desarrollo, ¿no? Pues una curiosidad matemática, ¿no? Y lo ve, y dice, ¿y esto cómo se aplica? ¿Por qué no están los términos cuadráticos del lado derecho? ¿No? ¿De acuerdo? Es decir, dan un seguimiento. Entonces, eso ya los pondría en una desventaja con respecto a quien va siguiendo de manera continua y constante la sesión. Eso es muy importante. Entonces, tengan en cuenta eso cuando generen sus asignaciones. La explicación les corresponde a ustedes para que si alguien dice, es que yo no entiendo, no te preocupes, mira, yo tengo aquí mi asignación, te la comparto. Sí, no me interesa copiarla, compañero. Lo que me interesa es qué fue lo que se explicó, ¿no? Es lo que me interesa. El número es lo de menos. O bueno, es importante, pero no lo más importante. A mí lo que me interesa es aprender, así que agradezco tu retroalimentación. Eso es lo que yo necesito. ¿De acuerdo? La explicación es primero para ustedes. Si lo comprenden perfectamente, no tendrán ningún problema en transmitirlo a quien lo necesita. ¿Tienen alguna duda, algún comentario con respecto a esta última ecuación diferencial, ingenieras, ingenieros? No, profe. Todo bien acá, pues, excelente. Todo bien, profe. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ya solamente tenemos un problema y es esa h que insiste en aparecer, ya la aniquilamos como diferencial, sigue apareciendo, ¿no? Como variable. Sabemos que al estar haciendo la evaluación en x, perdón, Carlos, la ecuación, no lo dijimos, pero lo podemos escribir aquí, ¿no? Lo dijimos la clase pasada. Esta es la ecuación diferencial. De hecho, todavía no lo es, ¿no? Pero vamos a dejarlo como tal. Es la ecuación diferencial con el modelo matemático asociado de la unidad de plano de von Karman. Yo sé que respetando el alemán es un doble D de Yvonne, pero disculpas, ya estamos muy abajo en la tableta para aquello de la anotación. ¿De acuerdo? Tengo una tabletita Wacom, de estas One pequeñitas. Entonces ya estoy muy al límite y por lo tanto ya no alcanza a detectar las cosas. Pero bueno, con paciencia, con paciencia. Creo, espero que se alcance a ver. De von Karman, mi persona es de von Karman. ¿Listo, Carlos? Ahí queda entonces, ¿no? Como parte del desarrollo, por supuesto. Y si no tiene inconveniente, bueno, creo que sí me la puedo aprender, ¿no? Creo que sí me la puedo aprender. Si no, ahí me la van dictando para lo siguiente. Vamos a ver.
¿Qué más podemos hacer con respecto a esto? Necesitamos algo más. Necesitamos otra relación trigonométrica, ¿no? Muy parecida a la que ya desarrollamos, pero ahora en un dominio un poco más grande. Voy a utilizar por aquí, aunque se salga un poco de cuadro, una circunferencia, ¿no? Aunque salga de cuadro, si es que lo permitieran, ¿no? Entonces, como no lo permite, la pongo un poco más hacia acá. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar aquellas líneas de intersección para, muy exagerado, considerando que para este tipo de rodillo, en esta dimensión aproximada, se requiere un espesor de placa muy pequeño, pero bueno, vamos a hacer lo necesario para que no se amontone demasiado lo que tenemos aquí. Voy a trazar una línea, ¿no? Justo por aquí, que corresponde a la dimensión inicial de la placa. Entra ahí, toca, y luego sale por aquí, ¿no? Sale. Estamos analizando solamente la mitad. Y tenemos tal vez que por aquí se van generando un eje medio, plano medio, y que por abajo de ese plano medio tenemos exactamente la misma representación que está en la parte superior. Para esto lo que tendríamos que indicar por aquí es que hay dimensiones que vamos a llamar de manera sumamente creativa. Esto que sería HB, considerando que estamos a la entrada, sobre 2, ¿no? Y va desde ese punto y justo a la mitad, ¿no? Siguiendo esa misma lógica aplastante, tendríamos del lado derecho el espesor H final, que es HA, y sobre 2 porque solamente estamos considerando la mitad. Tendríamos por aquí, justo por aquí, tal vez, y justo por aquí, dos radios, ¿no? Tendríamos por aquí un radio y otro radio, que es el rodillo. Y justo aquí completo tendríamos el semiángulo alfa, que es el ángulo, el semiángulo de mordedura. Recuerden que en conjunto con lo que tenemos, esto sería el ángulo indicativo de cómo va desde el plano de salida, es decir, una condición de frontera que podemos establecer sería justo en este punto, en donde alfa, pues otra vez en un derroche de creatividad sería alfa es igual a alfa A, y al ser una referencia esto se convierte en cero, ¿no? Ahí inicia. Y luego iríamos hasta el otro punto, ¿no? En donde alfa se convierte en alfa B, una condición de frontera, ¿sale? Y ese es el ángulo máximo. No podemos ponerle un número, ¿no? Solamente decir la condición. Uno de ellos es nulo porque sirve como referencia y el otro es el ángulo más grande, ¿no? Podría ser 6, podría ser 8, podría ser 10, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que de manera cualitativa y relacionista es el ángulo más grande que se puede generar en ese dominio de contacto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está bien la explicación? ¿Funciona? Sí. Excelente. Si me permiten, voy a lanzar una línea punteada, ¿no? Tan recta como se me permita, el pulso, ¿sale? Y va a chocar justo aquí, ¿no? Va a chocar justo en ese punto. Y tenemos que se están generando algunas longitudes particulares. Voy a colocarlas en otro color, ¿no? Que eso quede colorido. Aquí tenemos una intersección, ¿de acuerdo? Tenemos una intersección. Voy a marcar otro punto en rojo. ¿De acuerdo? Y tendríamos entonces por aquí la indicación de esa línea recta, el rojo que va desde este punto a este punto y corresponde al cateto adyacente del triángulo rectángulo que se acaba de formar. ¿De acuerdo? Lo que tendríamos de esta distancia que está de aquí, ¿no? A este punto medio, esta distancia que está aquí, ¿cómo la podría calcular? La distancia que va de este punto a este punto, ¿cómo la podría calcular? Porque de eso depende el que yo pueda establecer una condición para este cateto adyacente para el nuevo triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? El espesor de mi material inicial menos el final. Ok. Bueno, si consideramos que estamos analizando solo medio Sí, claro, proceso. lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo. Entonces tendríamos que aquí, este segmento que está aquí, tiene un valor particular y que sí está definido por las dimensiones que tenemos en pantalla, que sería la diferencia entre ambos espesores, si están de acuerdo. Es decir, sería el espesor que tenemos al inicio, que sería HB, es una B,
¿sale? Menos el espesor que tenemos al final, ¿sale? Y esto entre 2. Una forma de representar esto de manera simbólica, pues sería el cambio, ¿no? El cambio de h sobre 2. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, de Excelente. Sí, acuerdo. profe. Siguiendo esa lógica, el segmento de línea que está aquí, ¿qué forma tendría? ¿Cómo lo podríamos expresar? Recuerden que es el cateto entre estos dos puntos rojos. ¿Cómo lo podríamos expresar? De acuerdo a lo que acabo de concluir. Podría ser el radio del rodillo menos ¿Sí? la diferencia de H's entre 2. Eso. Son preguntas muy simples, ¿no? De lo que está en pantalla. No estamos aventurándonos ya como en la clase anterior con que tenemos la relación de Prandtl-Rebus, ¿no? Vamos, vamos con calma, ¿no? Entonces, de lo que está ahí, ¿no? De lo que pueden ir viendo, independientemente de la calidad del dibujo, ¿no? Creo que sí se alcanza a ver esa relación. Entonces, ese cateto tiene esa representación. Y de ese cateto ya conocemos entonces prácticamente todo. Tenemos un ángulo y tenemos la hipotenusa y tenemos un cateto. Determinar el otro es cualquier cosa, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero, bueno, esa es una condición específica. Una condición específica porque ese delta H es el delta H máximo, ¿no? Porque estamos tomando las condiciones en los extremos, es decir, tanto alfa A igual a 0 del lado derecho como referencia, y el ángulo va a crecer hasta alfa B, que es en donde tenemos el espesor más grande, que es el de entrada. No puede haber un delta H más grande, ¿no? Al igual como lo establecimos en el caso del ángulo. No puede haber, ¿no? Si tenemos que hacer más grande ese delta H, lo que tendríamos que hacer es incrementar el espesor inicial, pero eso ya no corresponde a este dibujo, es lo que tenemos. Bien, lo que sí tenemos es que ese delta H puede ir cambiando desde 0, ¿no? Hasta el máximo que tenemos. Eso sí puede ir cambiando. Entonces, tiene que coincidir conmigo en que podríamos colocar varias posiciones radiales para diferentes ángulos. Es decir, podríamos colocar aquí una nueva línea o tal vez otra nueva línea, ¿no? Tal vez otra nueva línea. Para cada una de esas posiciones angulares y todas las que están intermedias, ¿no? El valor que ustedes quieren y que me digan. Cualquiera de esos rayos o radios que intersecan el arco en la superficie de contacto del rodillo con el de la placa tienen una representación. Cada uno de ellos tiene una representación. ¿Qué es lo que representa? ¿No? ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Lo que estaríamos viendo es cómo va cambiando para cada posición angular el espesor, ¿no? Tendríamos que para un ángulo a continuación del ángulo máximo menos un porcentaje del mismo ángulo, tendríamos un espesor menor. Y así sucesivamente hasta que HB se convierte en HA, ¿no? Entonces, esa sería la evolución para cada una de esas posiciones angulares. Y lo que está marcado en amarillo, entonces, no define la condición que está en la parte superior, sino que define cómo va cambiando H en función del ángulo. Es decir, convertiríamos un valor constante, ¿no? Único en un valor variable, que es el que necesitamos. Bien, complementamos lo que está en rojo primero, ¿no? Lo dejamos primero ahí y vemos a qué hace referencia. Y luego ese valor particular lo generalizamos, lo hacemos variable. Entonces sería lo siguiente. Si me ayudan ustedes, ¿cuál sería la función trigonométrica que me permite relacionar esos dos parámetros? Es decir, el cateto en rojo que está en la parte superior con la hipotenusa. Sería la función coseno, ¿están de acuerdo? ¿No? Vamos a poner aquí adelante. La función coseno, esto implica entonces que la función coseno del ángulo máximo en este caso, o alfa b, no tiene ningún sentido indicarlo, pero vamos a ponerlo, ¿no? Alfa b, sería igual a ¿qué? El ángulo más grande. ¿Corresponde a qué? Cateto sobre la hipotenusa. Sí, correcto, pero tenemos dos catetos, ¿no? Sería el.
adyacente, ¿no? Claro que sí, Alexis, es el adyacente, porque por eso lo definimos aquí al ladito, ¿no? Entonces tendremos que decir el cateto adyacente, que sería el radio menos el cambio de espesor sobre 2 delta H sobre 2, ¿de acuerdo? Y abajo tendríamos la hipotenusa, que sería simplemente el radio del rodillo. Esto lo podremos reescribir como coseno del mismo ángulo máximo, o B, en el plano de entrada, como 1 menos delta H, sobre 2 veces el radio, ¿están de acuerdo? ¿Vale? Es lo que tendríamos. Y ahora podríamos establecer cuál es una expresión para el ángulo, perdón, para el espesor inicial, ¿no? Es redundante porque ya lo conocemos, pero vamos a utilizar esa simpleza matemática para que después de un caso particular lo podamos hacer general, atendiendo a cada uno de los rayos en amarillo que ya marcamos en nuestra caricatura, ¿no? Tendríamos entonces que esto se podría representar como delta H sobre 2 veces el radio, y esto va a ser igual a 1 menos el coseno del ángulo máximo, ¿no? Así. Y finalmente podríamos decir que delta H se puede cuantificar como 2 veces el radio y 1 menos el coseno del ángulo máximo. Retomamos la diferencia que tenemos ahí a un lado en la línea azul, dentro de la circunferencia, y tendríamos que esto sería delta H, ¿no? Y sería entonces aquí el espesor B menos el espesor A, y esto va a ser igual a 2 veces el radio y 1 menos el coseno de alfa máximo. Por lo tanto, por lo tanto, podríamos establecer que HB se puede representar simplemente como HA, ¿de acuerdo? Más 2 veces R y 1 menos el coseno del ángulo máximo. Esta es una R, por favor. ¿Confirman, ingenieros? Sí, Inge, Sí, correcto. profe. ¿Sí Sí, está profe. bien? Muy bien. Para la nota, ¿no? Para su nota personal, obviamente, los comentarios que son relevantes. Recuerden que esto no es más que un puñado de álgebra, ¿no? Y yo no les estoy enseñando álgebra ni trigonometría, simplemente lo estamos utilizando. Pero lo que sí, ¿no? Las aplicaciones para lo que tenemos en pantalla. Vamos a suponer lo siguiente, ingenieros, ingenieras. Yo voy a hacer exactamente en un aspecto de simplificación, ¿no? Por alguna razón le tengo ojeriza a las funciones trigonométricas dentro de mis ecuaciones diferenciales, aunque sé que no siempre voy a poder evitarlo, ¿sale? Pero si lo puedo hacer, ¿no? Si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Lo que tengo aquí en pantalla, en el último renglón, HB igual a HA más 2 extra radio de el producto uno menos el coseno del ángulo máximo, ángulo B. Podría utilizar la expansión en serie que tengo en la diapositiva anterior para la función coseno. Ya lo hice una vez. Y si lo hice una vez y no me interesa el aspecto de aproximación, lo puedo volver a hacer. Sé que eso representa que esto que está marcado aquí, ¿no? En lugar de ser una igualdad, se convierte en una aproximación, ¿no? Y ya le perdimos el miedo a eso. Entonces lo podemos seguir utilizando tanto como sea posible para simplificar la representación analítica y encontrar una expresión, ¿no? Sigue siendo la premisa y sigue siendo el argumento. Bien, ¿alguien recuerda la expresión para la función coseno? Dijimos que era la par. ¿Cómo era? Coseno de x igual a 1 menos x cuadrada sobre 2 factorial más x cuarta sobre 4 factorial y los alternos, ¿no? Sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Cuántos términos de la expansión coseno utilizamos en el desarrollo anterior? ¿Cuántos?
Inge, pero en nuestro caso no tendríamos X, ¿verdad? Que sería alfa, o el ángulo. Sí, por supuesto. O sea, es una representación simbólica, ¿no? El Sí, concepto de expansión a la función no la limita a una representación simbólica. Puede ser coseno de B, coseno de Z, de W, de X, Y, Z, A, B, C, no importa. Lo que importa es el principio de cómo se determina y opera independiente de la variable. ok. Entonces repetimos la pregunta. ¿Cuántos términos de la expansión coseno, de la variable que sea, utilizamos en el desarrollo de la diapositiva anterior? ¿No se usó nada más el uno? Es correcto, un solo término. Muy bien, Jair. Utilizamos un solo término, que es uno. Si utilizamos esa misma aproximación en este último renglón, ¿qué es lo que pasaría, ingenieros? Pues nada más que la altura de B es aproximadamente la de A, ¿no? Exactamente. Y eso lo explicamos la clase pasada. ¿Qué estaríamos diciendo con esa representación simbólica del proceso físico? Que no habría reducción en el espesor del material. Es correcto, Carlos, así de trivial, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo para que quede ahí registrado. Lo que estaríamos diciendo es que o bien el rodillo está deslizando sobre la superficie de HB, por lo tanto no la está deformando, simplemente la está acompañando en el movimiento, o en un caso todavía mucho más exagerado, diríamos que los rodillos están girando en planta, mientras que la placa todavía está en el almacén, ¿no? Eso sería lo más aventurado. O todavía más aventurado decir que los rodillos están operando en planta, en vacío, y la placa apenas está fabricando en fundición, en colada continua. Todavía no estamos reduciendo en el proceso. Eso es lo que estaríamos diciendo y eso no tiene sentido porque aquí ya establecimos la condición de que sí hay una reducción en el espesor de nuestra placa. Por lo tanto, si quisiéramos utilizar esa trampa matemática de simplificar la representación trigonométrica a una secuencia de términos de potencias, ¿no? Utilizar el primer término no nos serviría porque no estaría representando el aspecto físico del laminado plano. Necesitamos entonces, pues tampoco vamos a irnos pues vamos a meterle 10 términos, ¿no? No tendría sentido. Si con uno más nos resuelve la situación, con uno más lo podríamos hacer. Entonces, voy a ponerla aquí a la izquierda. Yo sé que no es de memoria, pero la acabamos de mencionar hace unos minutos. Entonces tendremos en este caso que la función coseno, ¿no? Coseno de x la hemos representado como uno y menos x cuadrada sobre 2 factorial y más x cúbica sobre 3 factorial, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en los primeros dos términos, ¿no? Con eso será suficiente y lo llevamos a la representación que tenemos para nuestra ecuación del lado derecho. Tendríamos entonces aquí, ¿no?, la indicación de que HB entonces se podría representar de manera aproximada como la suma del espesor que tenemos al final, HA, y tendríamos que eso sería por aquí más dos veces el radio del rodillo, y esta es una R que no aparezca. Tenemos por aquí un uno y luego tendríamos menos el primer término, que es un uno positivo, por lo tanto se convierte en menos uno. Y luego el menos uno que le va a afectar al siguiente término que es menos, por lo tanto se convierte en un más. Y sería alfa cuadrada o alfa cuadrada b sobre 2 factorial. ¿Cuánto es 2 factorial, ingenieros? Dos. Cuatro. No, dos, perdón, dos, dos. Por supuesto que sí, Carlos. Es 2. Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces podemos simplificar esto que tenemos en pantalla. Este uno con este uno son antagónicos naturales, se aniquilan entre ellos, ¿vale? Y solamente sobrevive el término que está a la derecha. Es decir, esto se podría reescribir de una manera mucho más elegante, simplemente como el espesor HB, ¿de acuerdo? El espesor que tenemos
a la salida, más, si están de acuerdo, aquí una línea de quebrado, y tendríamos que eso sería R por alfa cuadrada B, y de hecho ya ni siquiera llevan 2, ¿no? Si están de acuerdo. Quedaría entonces por aquí, así, ¿verdad? Ujú. Posiblemente quedaría el producto de R por alfa cuadrado B, ¿no? Y ya. Pero nuevamente, lo que tenemos ahí, ¿qué es? Lo que tenemos ahí es la representación máxima, considerando los límites del dominio que tenemos en esa representación, desde que el material entra a la izquierda en el espesor HB, ángulo alfa B, y cuando sale del proceso en este punto donde tenemos HA, espesor final, o bien el ángulo de referencia que sería alfa cero, porque estamos midiendo nuestro ángulo en sentido oral. ¿De acuerdo, ingenieros? Es lo que tendríamos entonces. Pero esto que está aquí es una condición, lo dijimos, particular. Es particular. Bueno, creo que es el caso. ¿Cómo lo podríamos hacer general? ¿Cómo lo podríamos generalizar? ¿Qué forma tendría? Bueno, pues necesitaríamos en primer lugar quitarle aquellos apellidos que no nos interesen o que no nos sirvan y solamente mantener aquellos que sí le dan certeza a lo que tenemos. Y en este caso, como establecimos el ángulo de referencia, ángulo cero, en la posición de salida, es decir, en donde todo es A mayúscula, entonces para este caso lo que tendríamos que hacer es quitar todo lo que está a la izquierda de esa referencia. Y entonces déjeme poner por aquí la expresión que sería general, H, es aproximadamente igual a HA, que es nuestra referencia, más R, y por el ángulo variable al cuadrado. Y vean si funciona, ¿no? Vean si funciona. Vean que esa expresión que está en el último renglón que vamos a enmarcar, sí representa de manera general todo lo que pasa desde que inicia el proceso hasta que concluye. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿No? Bueno, pues esa H tendría que representar cualquier espesor para las posiciones angulares. Vámonos a los extremos. ¿Qué es lo que pasa cuando el ángulo alfa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este ángulo cuando estamos en el plano de salida? Tenemos que alfa se convierte en alfa A y alfa A es igual con cero, ¿no? Por lo tanto, sería el producto de R por, A, por cero al cuadrado. Este término completo desaparece y el espesor que tendríamos sería el espesor de la salida, ¿sí? El modelo matemático lo representa. ¿Y qué es lo que pasa si yo tengo el ángulo B, ¿no? Ah, bueno, en ese caso tendríamos este término completo y lo que tendríamos sería HA más R alfa B al cuadrado y por lo tanto tendríamos este espesor. Por lo tanto, sí lo representa. Lo que pasa entre HB y HA queda contenido en este modelo generalizado para cualquier posición angular, ¿no? Siempre y cuando sea mayor a cero, pero sea menor a alfa B. Ingenieros, ¿queda bien esta conclusión? ¿De dónde sale esta expresión? ¿Funciona? Sí, claro. ¿Sí? Bueno, y Inge, obviamente, entonces, generalizando porque es dependiendo qué estemos buscando, si sea la H inicial o la final, pero esta ecuación no resuelve todo, pero esa HA sí podría ser también H final, ¿no? Espesor final, lo es, de hecho. sí, ¿no? Re- Recuerda que en nuestro caso HA es espesor final. Todo lo que tenga apellido A se refiere al plano de salida, todo. Velocidad final, espesor final, ángulo final. Y todo lo que tenga subíndice B tiene que ver con las condiciones al inicio, espesor inicial, ángulo de entrada, todo, ¿no? Eso no ha cambiado desde que empezó la explicación. Entonces tenemos ese resultado. Y nada más en un aspecto de darle seguimiento para comprobar algunas cosas. ¿Por qué hicimos este desarrollo, ingenieros? ¿Para qué hicimos este desarrollo?
Para tener una relación del cociente de 2R por alfa menos más mu sobre H y ya tenemos H. Ok, ok, sí, bueno, me parece un poquito forzado, pero sí, no sé si porque no lo tengan en pantalla, ¿no? No necesitaban el desarrollo dármelo tan puntual, sino la explicación concreta y general, ¿no? De por qué lo necesitamos, que fue cuando iniciamos esta diapositiva en particular, ¿no? Déjenme ponerla completa. Voy a ponerla completa por si aquello que no se alcanza a ver. Aquí iniciamos, ¿no? A la izquierda con la caricatura, las dimensiones. Por favor, de verdad que se hizo el comentario de manera explícita de que no hay manera de que en un proceso físico un rodillo con esa dimensión pueda deformar una placa con esas dimensiones. Por favor, ¿sale? Y la razón fue para que tuviéramos oportunidad de colocar las dimensiones en donde corresponde. Pero físicamente jamás va a ocurrir. No, no va a pasar. Es un aspecto de representación gráfica. Es la única razón. Muy bien, como mencionaba Carlos, en la diapositiva anterior, lo que teníamos en nuestra ecuación diferencial de von Karman hasta abajo, es que aunque ya hicimos un cambio en las variables, tenemos todavía del lado derecho dos variables, que es el ángulo, ya vimos que es una variable, y h, que también es variable, ¿no? Entonces, o quitamos el ángulo o quitamos h, no importa. Pero el objetivo de esto es obtener la posición angular del eje neutro, no lo olviden, ¿no? Y en ese caso particular, pues entonces nos conviene mucho más conocer cuál es la variación de la presión radial en función del ángulo. Por lo tanto, estamos luchando, ¿no? De acuerdo a lo que entregaré en nuestra asignación y lo que hemos hecho durante esta sesión, que es increíble que ya va una hora, tal vez no toda efectiva, en unas cuantas líneas, ¿no? De verdad que no es tan eficiente como podría parecer. Pero bueno, entonces tenemos esa ecuación diferencial de von Karman que depende de la diferencial de alfa y de h, y dijimos, si esa h en lugar de que sea variable fuese constante o que dependiera en una variación particular del ángulo, entonces nuestra ecuación diferencial seguro que se podría resolver de mejor manera. Y eso es lo que hicimos en la siguiente diapositiva, ¿no? Ya encontramos esa relación. Aunque siga apareciendo una h, es una h particular, que es el espesor de la salida y tiene un valor único. No va a cambiar, por lo tanto, sí es constante, a diferencia de lo que tenemos a la izquierda, que es h variable. ¿Qué es lo que va a cambiar en este modelo? Cambia alfa y entonces ya tenemos variación de ángulo y por lo tanto sería suficiente para que tengamos una ecuación mucho más sencilla y que vamos a representar en la siguiente lámina. Damos el zoom necesario y vemos si funciona, ¿no? Si ya ustedes hicieron una captura de pantalla, me pueden ir ayudando. Tendríamos tal vez por aquí que lo que intentamos es simplificar la representación analítica de lo siguiente. Tendríamos una línea de quebrado, bastante chueca. Tenemos por aquí una línea de quebrado. Creo que con el sentido contrario de mi tablet. Tenemos una línea de quebrado. Posición intermedia. Tenemos una línea de quebrado. ¿Sale? Y tenemos por aquí la diferencial del cociente de la presión radial. ¿Sale? Con respecto del esfuerzo de excedencia restringido. Eso se mantiene. Abajo tenemos el cociente exactamente de lo mismo. ¿Listo? Luego aquí tendríamos una aproximación, ya explicamos por qué, y tendríamos por aquí una línea de quebrado mucho más grande. Y me parece que tenemos a continuación, no, no voy a poner, sería por aquí, me parece, si están de acuerdo, sería dos veces, sería R y por alfa, y por la diferencial de alfa. Y aquí tendríamos menos, más, dos veces mu, R y diferencial de alfa. Y aquí abajo tendríamos H. H que ya la acabamos de definir como HA más, me parece que es R y por alfa cuadrado. ¿Me pueden confirmar eso, ingenieros? Sí, ¿Sí? correcto. Es Así está correcto. hecho. Ujú. ¿De acuerdo? Pues es lo que tenemos, ¿no? Con la diferencia de que HA es un valor constante. Entonces, esto ya funciona de mejor manera. Vamos a hacer una pequeña trampa, ¿no? Una pequeña trampa de esas que gustan aquí en ciencias básicas. Vamos a multiplicar por uno, ¿sale? Vamos a multiplicar por uno y tendríamos que en este caso el uno está representado por esto que está aquí, ¿sale?
No afecta a la ecuación porque es multiplicar por uno, ¿no? O sea, es multiplicar por uno, pues deja las cosas exactamente igual. Y tendríamos entonces que esto de aquí se mantiene, tendríamos nuestra aproximación y tendríamos ahora una línea de quebrado, a lo mejor ya no tan grande, pero respetamos las dimensiones. Y tendríamos que lo que está en la parte superior, si están de acuerdo, se convierte en 2 veces alfa, diferencial de alfa, sería por aquí un menos y un más, y tendríamos por aquí 2 veces el cociente de fricción, la diferencial de alfa, y aquí tendríamos el cociente de HA sobre el radio, y aquí tendríamos más alfa cuadrado. ¿Confirman ese desarrollo, ingenieras, ingenieros? Sí, profe. Excelente. Muy bien, Carlos. Y tenemos entonces que podríamos separar esto, ¿no? Aquí podríamos decir, eso estrictamente corresponde con una igualdad, ¿no? Porque estamos trabajando solamente con lo que está al lado derecho. Es una representación diferente nada más y sería un primer cociente aquí que sería 2 veces alfa diferencial de alfa y lo que está abajo ya no va a cambiar. ¿Listo? Luego por aquí tenemos un menos y un más. Pues tendremos otra línea de quebrado, un poco más simplificada, 2 veces mu, diferencial de alfa, y tenemos por aquí el mismo denominador, HA y R más alfa cuadrado. Quitamos esto de aquí, ¿no? Para que quede completo, ya lo necesitamos. Y podría ser entonces aquí simplemente esa diferencial para que así quede completita, ¿no? Y ahora sí, grupo, en particular Carlos, que fue el que preguntó, esto que está en pantalla, esto sí representa el modelo matemático para laminado plano, en una condición de deformación en frío, y se le conoce como ecuación diferencial de von Karman, ¿sale? Completita. Ya tienen su solución, ¿no? Entonces aquí ya lo tenemos. Y es una expresión muy sencilla en cuanto a la generación. O sea, yo sé que nos llevamos pues, 2 semanas prácticamente, pero es por las condiciones en las que estamos. Pero bueno, ahí ya lo tienen en pantalla. Y no sé si tengan alguna pregunta de esto que está aquí, ¿no? Si no tienen una pregunta, yo se las tendría que hacer, pero primero de su lado. Porque se vayan, tampoco. No es para tanto. Muy buen coeficiente de fricción, siempre Rodrigo, por supuesto que sí. Que es uno de los parámetros tecnológicos, ¿no? Que habíamos mencionado. O sea, aquí lo único que tenemos como tecnológico del proceso, que lo aleja de ser una representación pura matemática, es la representación del ángulo de mordedura, la representación de los espesores, final, inicial o variable, la representación del radio de rodillo y la representación del coeficiente de fricción. Es, digamos que lo que tomamos de la parte física y se lo pegamos al modelo matemático para darle un sentido físico y que no sea solamente una expresión cualquiera, ¿no? ¿Alguien más? Nada. Bueno, yo les hago la pregunta y alargamos el tiempo tanto como sea necesario, ¿sale? Sí, sé que no debería ser el aspecto de decir, sí, sé que no contestamos tan rápido, ¿por qué insistir con lo mismo? ¿Por qué hay que insistir? Porque es lo que tenemos y al parecer esto va a ir todavía para unos cuantos días más. Entonces, hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y la pregunta que tengo para ustedes es, ¿qué unidades son las que tenemos a la derecha de la igualdad? ¿Cuáles son las unidades que tenemos a la derecha de la igualdad?
Mu siendo adimensional, o quedaría unidades uno entre unidades de longitud, entre Casi, metros, casi, o casi. ¿No sería adimensional eso? De hecho, sí sería dimensional. Es la afirmación que buscamos, Jair. Sí, sería dimensional. Si no se alcanza a ver el lado derecho del lado izquierdo, seguro que lo alcanzan a ver. Porque tienen un cociente de presión radial sobre sigma cero. Y no importa que vaya acompañado de la diferencial, no importa. Sigue representando una cantidad física. Entonces, presión radial, Mm, esfuerzo, su ¿Metro sobre esfuerzo es metro? ¿Perdón, Ramses? ¿Metro sobre metro sería? Bueno, podría ser, ¿no? Siendo muy exquisitos podría ser. Pero eso estrictamente la representación global sería uno. Pero sí, a conveniencia podremos utilizarlo como un aspecto de deformación, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de deformación, estamos comparando longitudes, por lo tanto, hablamos de que es un aspecto adimensional. Y alfa, si está representado en radianes, pues tampoco tiene unidades, ¿no? Al menos que puedan contribuir a la operación algebraica de lo que tenemos a la izquierda. Bien, y con eso tendríamos entonces esta ecuación diferencial, de la cual en este momento, ¿sale? Vamos a proceder a darle solución, ¿no? A dar respuesta a esto que tenemos en pantalla. Al menos los dos primeros términos son triviales, los demás requieren un poco más de trabajo, pero nada que un ingeniero mecánico estándar pueda resolver en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces vamos a ver, yo me encargo del 66% del desarrollo de esa ecuación diferencial, ¿no? En lo que ustedes van analizando las herramientas que podemos utilizar, ¿no? Unas de ellas para comprobar y otras para generar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar primero con lo que tenemos aquí. Le vamos a poner una primera indicación, que sería por aquí un 1, ¿sale? Tenemos por aquí un 2 y tenemos por aquí un 3, que son los términos que nos interesa resolver. Vamos a trabajar primero con 1, ¿no? Tendremos entonces aquí que para esto lo que tendríamos sería la diferencial de la presión radial, esfuerzo de restringido, y lo mismo, ¿de acuerdo? Le ponemos su función antagónica, que en este caso corresponde con la función integral. Entonces tendríamos que integrar esto de aquí, tenemos que integrar esto de aquí, y tendremos que integrar esto de aquí. Le ponemos aquí su función antagónica a la diferencial, y tendríamos que esto se convierte, si están de acuerdo, en logaritmo, ¿no? Se convierte simplemente en el logaritmo. Voy a ponerlo de esta manera para evitar una L estilizada que siempre causa confusión. Y tendríamos que el argumento sería lo mismo que tenemos a la izquierda. Como está indeterminada, le tendremos que poner una constante. Si están de acuerdo. ¿Coinciden con ese primer resultado, ingenieras e ingenieros? Sí, profe. Listo, Carlos, gracias. Vamos con el término 2. Tenemos el término 2, siguiendo exactamente el mismo razonamiento. Tendremos una línea de quebrada. Tendremos por aquí dos veces alfa, diferencial de alfa, HA sobre radio rodillo más el ángulo de mordedura variable. Y tendremos que colocarle también por aquí su integral indefinida, ¿sale? Necesitaremos una etapa intermedia, por lo tanto voy a colocar por aquí en un color azul, ¿no? Una pequeña línea, y voy a decir que si en este caso U está representado por HA y radio más alfa cuadrado, esto implica entonces que la diferencial de U va a ser igual a, la diferencial de U va a ser igual a dos veces alfa por la diferencial de alfa, si están de acuerdo. Esto implica entonces que podríamos representar esa misma función como la integral, si están de acuerdo, de la diferencial de u sobre u. Y esto se convierte en el logaritmo natural de u también. Entonces lo reescribimos en el color que corresponde en la parte de abajo y tendríamos que esto se convierte, ¿no? Esto se convierte en el logaritmo de u que tenemos en la renglón anterior. El argumento sería HA radio más el ángulo al cuadrado y una constante porque está indeterminada.
¿Están de acuerdo con eso, ingenieros? Sí, profe. Excelente, Sí. excelente, ingeniero. Ok, ese es el 66% que me corresponde, considerando que son tres términos, ¿no? Vamos a dejarle un aspecto de gloria para el profesor, y vamos a decir que es el 67%, para que les toque menos a ustedes, ¿no? El 33% de la ecuación 3. Creo que hay espacio suficiente como para que podamos trabajarlo justo aquí, tanto como sea necesario. Voy a trazar una línea para dividir lo que ya tenemos. No es una línea completa, ¿sabes? Lo coloco por aquí, completita, y trabajamos a la derecha. Ahí está. Listo. Solamente queda ese término. Lo colocamos completo, que sería menos, sería 3 y sería menos más la integral de 2 veces mu al diferencial del ángulo y la relación entre las longitudes del espesor de salida, el radio del rodillo más el ángulo de mordedura elevado al cuadrado. Eso es lo que tenemos, ingenieros. ¿Qué hacemos? Lo metemos a matemática, MATLAB, MATCAD. Podría ser, ¿no? Cualquier herramienta matemática es una herramienta. Y ahí está. ¿Cuál es el argumento fuerte que tenemos nosotros a final de cuentas? El argumento que damos nosotros como estudiantes, como profesores, como académicos. Es decir, yo tengo la autoridad y el derecho de utilizar una herramienta porque conozco perfectamente el procedimiento para resolver. Entonces, como no voy a aprender nada más, utilizo la herramienta porque me quiero ahorrar un tiempo. Te escucho, Cristian. Es incorrecto, porque la diferencial de lo que está abajo, que sigue siendo U, ya no hay forma de que se pueda construir, ¿no? Nos faltaría una alfa, que no tenemos, ¿no? La podemos poner, pero sabemos que está mal, ¿no? Entonces, no, está incompleta la diferencial, ¿no? La diferencial de U es única, y ahí está. La diferencial de U es 2 veces alfa por diferencial de alfa. Y aquí no la tenemos. Al contrario, tenemos una mu, entonces no podría ser. ¿De qué otra forma, ingenieros? Ingenieras, por favor. Venga, sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces colocamos por aquí el apartado particular de sustitución trigonométrica, ¿no? Esperemos que no se cierre otra vez esto. Sustitución trigonométrica. Son los cuates trigo, ¿no? Y lo que se conoce, ¿no? Sustitución trigonométrica. Y entonces, para ello requerimos transformar lo que tenemos ahí en el primer renglón de este apartado en una representación trigonométrica, valga la redundancia, a partir de un nuevo triángulo rectángulo para las variables que tenemos en pantalla. Entonces tendríamos que nuevamente recurrir a un triángulo rectángulo, tal vez no tan grande. Véanlo con ojos de afecto para que vean que sí es un triángulo rectángulo, ¿sale? Y ahí está aproximadamente. Vamos a definir un nuevo ángulo que en este caso, en un recorte de creatividad, le vamos a poner teta, ¿no? Ya sabes cómo funciona. Y tendríamos los catetos y la hipotenusa. Tendríamos aquí abajo el cateto adyacente, que va a ser la raíz cuadrada de HA entre el radio. El opuesto sería el ángulo alfa. Y la hipotenusa tiene que ver con ambos, ¿no? Es decir, sería la raíz cuadrada de, eso no es cierto, sería de este cociente, HA R más alfa cuadrado. ¿De acuerdo? Es lo que tendríamos para ese triángulo rectángulo. Y vamos a generar entonces nuevas funciones trigonométricas para este caso particular, que sería la función seno, no sé por qué se complica tanto esa función, seno
Esto va a ser igual a qué? Será igual al opuesto, que sería alfa, ¿no? Entre la hipotenusa, que sería la radical de HA de radio más alfa cuadrado. Tendríamos la función coseno del mismo ángulo. Y sería en este caso el adyacente, que sería un doble radical. Bueno, y la misma hipotenusa. Y pues ya siendo muy creativos, vamos a poner por aquí todavía la función tangente, ¿no? La función tangente del ángulo, sí, lo completamos, tangente del ángulo teta. Y creo que es la representación más sencilla, que sería simplemente el ángulo alfa entre radical de HA sobre el radio. ¿De acuerdo? Y que podríamos representar de otra forma, si están de acuerdo. Esto podría ser simplemente igual a el radical de R por HA y afectando al ángulo alfa. ¿Vale? Podría ser. O también podría ser que nos podamos reescribir esto que está aquí como alfa, ¿no? Si quieren, alfa es igual a HA sobre el radio por la tangente del otro ángulo. ¿Sale? O también podría ser que si elevamos todo esto al cuadrado, podría ser esto simplemente alfa cuadrada, y eso sería igual a el cociente de HA, la radical queda aniquilado, ¿sale? Y la función tangente queda elevada al cuadrado. ¿Qué les parece, ingenieros? ¿Están bien? ¿Queda claro de dónde sale cada una de ellas? Sí, Excelente, sí, excelente. profe. Muy bien. Necesitamos uno más, la vamos a poner aquí a la izquierda, ¿no? Una relación trigonométrica, que sería, en este caso, la secante, ¿no? La secante cuadrada del ángulo, cualquiera, en este caso estamos utilizando, que es igual a la suma de la tangente cuadrada del mismo ángulo y más 1. ¿De acuerdo? Y ya tenemos una relación, ¿no? Entre estas, porque a la derecha, en el extremo inferior derecho, tenemos tangente cuadrada y ahora tenemos una relación también cuadrática para esa misma función. Muy bien. Entonces tenemos ya todos los elementos, todas las herramientas, ¿no? Podríamos entonces empezar a ver qué es lo que se puede utilizar en este caso. Tendríamos que hay una alfa cuadrada en la integral original. Ya tenemos una alfa cuadrada, perfecto. Y luego tenemos una diferencial de alfa que no tenemos, por lo tanto tendríamos todavía que agregar esa diferencial de alfa en función de lo que tenemos aquí. Eso lo dejamos para la siguiente diapositiva. Y tendríamos en este caso que sería, si no falla la memoria, la diferencial de alfa, pero eso es cierto, eso que queremos. Tendríamos que sería alfa lineal y va a ser igual a el radical del espesor que tenemos a la salida, el radio, y tendríamos por aquí la tangente de este nuevo ángulo. Y lo que necesitamos es la diferencial. Hay que diferenciar. El primer término es constante, se mantiene tal cual. Y ahora necesitamos la diferencial o derivada, ¿no? De la función tangente. ¿Cuál es la derivada de la función tangente? Secante cuadrada. Secante cuadrada. Sería la secante cuadrada del ángulo. No solo eso, va acompañada también con una diferencial. Y ya tenemos entonces ahora sí todos los elementos para lo que necesitamos. Por lo tanto, podríamos decir que menos y más la integral de 2 veces mu, la diferencial de alfa, y abajo tendríamos HA mayúscula sobre R más alfa cuadrada. Se puede reescribir de la siguiente forma. Esto va a ser igual a menos y más
Perdón por eso, menos, no sé dónde salió. Menos y más, ¿sale? La integral de 2 mu, ¿no? Vamos a ponerla aquí, completo, 2 veces mu. Tendríamos la diferencial de alfa, que es la secante cuadrada. Esto se convierte entonces en el producto de HA sobre el radio y la secante cuadrada del ángulo teta y diferencial de teta. Ya lo convertimos y abajo tendríamos que esto se convierte en HA eh, R más alfa cuadrado, ¿no? Alfa cuadrada, que si están de acuerdo, era también HA sobre R y por la tangente cuadrada del ángulo nuevo. ¿Vale? Lo tenemos en la diapositiva anterior. Aquí está como conclusión, ¿no? Ahí tienen. Y lo estamos retomando. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Y también establecimos que, bueno, vamos a seguir reescribiendo esto. Tendríamos que esto se mantiene y esto va a ser igual a menos más. Sacamos lo que es constante, que sería 2 veces mu. Eso ya no nos afecta. Tendremos la misma integral. Arriba lo que vamos a hacer es reescribir el mismo término, ¿no? En un afán de ocupar el tiempo y que esto vaya tan claro como sea posible. Esto es una secante, perdón por esa n que está ahí. Es una secante cuadrada, por favor. Me la corregimos. Si no lo hago, me recuerdan. Es una secante, ¿vale? Y abajo vamos a obtener un factor común que sería HA sobre el radio. Y aquí tendríamos 1 más la tangente cuadrada del ángulo. ¿Y eso que está ahí entre paréntesis es igual a qué? Aquí lo pusimos, ¿no? Por lo tanto, este término que tenemos aquí, junto con este que acabamos de construir, hacen una unidad, ¿no? Y tenemos que esto que está aquí es 2 medios, es decir, 1. Aquí tenemos un medio. El que domina queda en la parte de abajo. Por lo tanto, eso lo podríamos escribir de la siguiente manera. Ya que nos estaremos concluyendo, eso sería igual a menos y más, ¿sale? 2 veces mu. Y tendríamos por aquí la integral de la diferencial del nuevo ángulo que ya quedó completamente desprotegida. Y abajo tendríamos que sería el radical del espesor a la salida y el radio del rodillo. O también, esto se puede reescribir ¿de qué forma? Menos y más. Aquí quedaría 2 veces mu. Y tendríamos que esto se podría reescribir como el radio sobre el espesor, considero que está en el cociente, y la diferencial junto con la integral se aniquilan, y por lo tanto queda desprotegido el ángulo teta, y le tendremos que agregar por aquí una nueva constante. Y queda resuelta entonces esa ecuación diferencial, ¿no? Los 3 términos por separado, ya solamente tendremos que encontrar una correspondencia para el ángulo teta. Entonces eso lo vemos en la diapositiva anterior. Tenemos para aventar, ¿no? Funciones teta. Cualquiera de ellas nos podría ayudar, ¿vale? La que vamos a utilizar es la correspondiente a la función tangente, ¿de acuerdo? La función tangente que ya tenemos en la diapositiva siguiente, ¿no? Aquí está. Entonces la podríamos utilizar nuevamente, si gustan, y tendríamos que eso sería, a ver de qué manera queda, tendríamos que la función tangente cuadrada o tangente del ángulo va a ser igual a ¿qué? A esto que está aquí, ¿no? ¿Sale? Radical R sobre HA por el ángulo alfa original.
Entonces, a ver, esto quedaría simplemente como radical HA por R y por el ángulo alfa. ¿Sí? Ahora sí, me parece. ¿De acuerdo? Aquí lo teníamos en ese desarrollo. Y entonces ya nada más es cuestión de despejar ese ángulo para que podamos reemplazar la ecuación diferencial, sumar las soluciones y esto ya queda finiquitado. De aquí, esto implica entonces que la función se puede representar simplemente como la contraria al ángulo, que es el ángulo cuya tangente, el argumento que tenemos del lado derecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que eso se puede reescribir simplemente como menos más dos veces mu, ¿no? Dos veces mu. Tenemos por aquí este primer cociente radical, lo que acabamos de despejar, que sería la función ángulo cuya tangente, ese argumento completo, por el ángulo original variable, y esto más una constante. Listo, ingenieros. Y con eso queda concluida la solución de esta ecuación diferencial, tres términos, y que ya solamente corresponde que les podamos agrupar para tenerle una sola diapositiva y que podamos seguir adelante, ¿no? Porque esto podría parecer que ya terminó, pero sería apenas generar las soluciones particulares. Entonces todavía nos falta un paso adicional y ya con eso estaríamos concluidos. Creo que ya lo tenemos por aquí. Entonces lo ponemos en la última diapositiva y con eso cerramos este día. Media hora que les quede todavía para que puedan ir a desayunar algo, para su siguiente clase. Posiblemente terminar de despertar en algunos casos, ¿no? Como corresponda. Vale, ponemos las soluciones. Entonces tendríamos la primera solución, sería, si están de acuerdo, logaritmo, me parece. Vamos a poner aquí solución completa. Solución completa. Y tendríamos que sería, en primer lugar, el logaritmo, el cociente entre la presión del rodillo. Creo que eso pone minúsculas. Creo que sí. Se ve un poco más extraño. El esfuerzo de ser restringido fue la primera solución, más su constante que no vamos a escribir. Luego tendríamos la solución de la parte 2, es aproximadamente igual a la siguiente solución, que es otro logaritmo. Logaritmo. Y aquí tendríamos que sería de un cociente entre el espesor a la salida, el radio más el ángulo variable al cuadrado, más o menos más en este caso, ¿no? Que sería menos y más, dos veces mu, y tendríamos por aquí el cociente entre el radio y el espesor a la salida, la función ángulo cuya tangente o a cuya tangente es el mismo argumento por el ángulo variable de mordedura, ¿vale? Y luego al final de todo eso tendríamos una constante, ¿no? Una constante C que voy a poner de manera muy mañosa como el logaritmo de la constante C, o sea, no importa, ¿no? Es una representación, entonces el logaritmo de una constante sigue siendo constante para términos de la solución que tenemos en pantalla. ¿Ok, ingenieros? Y con eso sería suficiente para esto que está en pantalla. ¿Tienen alguna pregunta de esta conclusión, para esta sesión? ¿Podría regresarle rápido a la diapositiva anterior, por favor? Podemos. ¿Quieren que las centremos? Va. Así es como queda. De hecho, comparto el documento, ¿no? Lo subo al Classroom. Sí lo subí, me parece que sí lo subí. Y en las asignaciones también. Por eso no tengan pendiente, ¿no? Esto no tiene por qué ser de memoria. Y tampoco tienen que memorizarlo, tienen que razonarlo. Ese es el objetivo.
Lo que ven ahí, si cualquiera lo ve de ciencias básicas, no ve más que integrales, diferenciales, no ve el proceso. Ustedes sí tendrían que ver, ¿no? La parte de laminado, la parte de manufactura. Ese es el objetivo. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en tanto transmitirles un poco, ¿no? Un poco y compartirles este documento, ¿no? O sea, no, o que si lo necesitan, ¿no? Pues adelante. Yo no tengo ningún problema. No es conocimiento exclusivo de nadie, ¿no? Es de uso y de dominio popular. Entonces, yo se los puedo compartir sin ningún problema. Son mi grupo. ¿Pero tienen alguna pregunta? No, profe, está bien. Nada, Rodrigo. Excelente. Y desde el punto de vista más Pero optimista, entonces, perdón, Alexis. este, eh, profe, No. entonces sería como una solución general y después vamos a particulares. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero estrictamente, mi estimado Alexis, estarás de acuerdo en que ya tiene un buen rato, ¿no? Tal vez desde que establecimos las condiciones de equilibrio, que la parte de manufactura ya se acabó, ¿no? Y aquí estamos simplemente con un aspecto algebraico, batallando con el aspecto algebraico, pura álgebra, en un afán de defender mi argumento inicial de que manufactura 2 es mucha álgebra, ¿no? Un puñado de cálculo, un puñado de ecuaciones diferenciales, pero mucha álgebra, mucha álgebra, mucha álgebra. Entonces, la parte de manufactura ya quedó relegada unas cuantas diapositivas atrás, láminas atrás. Entonces, ya todo aquí en adelante es simplemente álgebra, ¿no? Simplemente álgebra. El objetivo fundamental, ¿cuál es? Obtener una expresión o una representación explícita para la presión radial que está del lado izquierdo. Es decir, en palabras simples, despejarla, ¿no? Eso sería. Hay que despejar PR. No hay por qué ser tan rebuscado, profesor. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Aquí en adelante, el álgebra tiene como objetivo despejar la presión radial que está del lado izquierdo por mejorar esa premisa. ¿Qué te parece, Alexis? ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Claro. Grupo, si no disponen de otra cosa, lo podemos dejar aquí, ¿no? Tomen el tiempo necesario para que preparen lo que viene a continuación en su día. En parte es lo que les puedo compartir, ¿sale? No esperen asignación, en este caso todavía no, no tiene ya ningún sentido. Yo no los voy a saturar, ¿no? De alguna forma las dos asignaciones de esta semana están cubiertas, por favor. Entonces, como siempre, un gusto compartir con ustedes, ¿no? Esperemos que nos podamos reunir en presencial pronto. Y si no es así, bueno, pues que sigan adelante, ¿no? Con su formación, tienen un plan de vida, o deberían tenerlo, pero es un objetivo a corto plazo que es aprobar la mayor cantidad de asignaturas, y por qué no todas sus asignaturas, independientemente de la condición en la cual estamos en este momento. Así que no me queda más que decirles, pues, ánimo ingenieras, ánimo ingenieros, y gracias por compartir. Cuídense y buen fin de semana. Gracias, Bueno, profe. Igual. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, Hasta Buen luego, día. profe. cuídense. Gracias. Hasta luego, Alexis, cuídense.